estimados, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el problema 2.3 del libro Jack McCormack de concreto reforzado, donde el enunciado nos indica determinar el momento de agrietamiento para la sección mostrada si la resistencia teórica del concreto es de 4000 libras pulgadas cuadradas, ¿no? Y si el módulo de ruptura nos indica, se calcula con la siguiente formulita que pueden ver. Así también tenemos lo que es la sección de la viga, ¿no? Con sus diferentes medidas, longitudes. Y así también, para poder resolver este ejercicio, vamos a aplicar la fórmula de la inercia respecto al eje X de una figura rectangular, que es la siguiente fórmula. También la fórmula del momento de agrietamiento, que es justamente lo que nos está pidiendo. Así también vamos a utilizar la fórmula del módulo de ruptura, que sencillamente es la fórmula que nos da, ¿no? Aquí sencillamente estamos copiando ese dato y vamos a utilizarlo. Bien, inicialmente decimos solución y vamos a hallar el módulo de ruptura utilizando justamente esta fórmula, que es la fórmula del módulo de ruptura, y decimos entonces módulo. Vamos a acercar un poquito más. Decimos módulo de ruptura Fr va a ser igual a, justamente este módulo de ruptura lo estamos hallando, ya que para poder hallar el momento de agrietamiento lo necesitamos en la fórmula, ¿no? Así también la inercia bruta, que vamos a calcular enseguida. Así también la distancia y sub t de nuestra figura compuesta, de nuestra viguita, ¿no? Entonces, inicialmente estamos hallando el módulo de ruptura Fr. Entonces, ¿no? Decimos el módulo de ruptura Fr va a ser igual a, copiamos la formulita, que es esta, que nos indica que va a ser igual a 7,5 multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia teórica del concreto. Ok, entonces nuevamente decimos el módulo de ruptura Fr va a ser igual a 7,5 multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia teórica del concreto, ¿no? Que lo tenemos de dato, que es de 4000 libras pulgadas cuadradas. Entonces anotamos ese dato. Decimos entonces raíz cuadrada de 4000 libras pulgadas cuadradas, y realizando operaciones nos queda que el módulo de ruptura Fr va a ser igual a 474,34 libras pulgadas cuadradas, ¿no? Muy bien. De esa manera habríamos hallado el módulo de ruptura. Lo vamos a poner en recuadro, ¿no? Ahí está. Muy bien, ya lo tenemos de dato el módulo de ruptura Fr.
Ahora pasamos a hallar la inercia bruta. Todavía no lo vamos a hallar. Vamos a hallar lo que es y sub t, que es la distancia, ¿no? De nuestra figura compuesta. Más o menos va a estar por aquí, más o menos. Es decir, va a ser más o menos esta alturita, y sub t, que en realidad es la distancia que se va a encontrar tensionada, ¿verdad? En nuestra viga, la parte que se va a encontrar tensionada. Entonces, eso es lo que vamos a hallar en realidad. Ahora, que eso es equivalente al centroide en el eje Y de nuestra figura compuesta. ¿Ok? Y ese vamos a hallarlo mediante el teorema de Varignon, ¿no? Entonces aquí va a trazar una línea para poder diferenciar nuestras operaciones, ¿no? Entonces digo, aplicando el teorema de Varignon, vamos a encontrar el centroide respecto al eje Y de nuestra figura compuesta. Entonces decimos centroide respecto al eje Y de nuestra figura compuesta, aplicando el teorema de Varignon, dijimos, ¿no? Entonces ponemos el teorema de Varignon. Muy bien. Y este teorema de Varignon, ¿cuándo se lo aplica? Sencillamente cuando tenemos figuras compuestas como esta, digamos, tenemos como la que tenemos una figura en T, ¿verdad? Para poder calcular su centroide respecto al eje Y, respecto al eje X, en ese momento se aplica. Puede ser tal vez así una figura, ¿no? De nuestra viga, medio rara, pero igual podemos hallar su centroide respecto al eje Y, respecto al eje X, ¿no? En cualquier tipo de figura compuesta, ¿no? En este caso, si fuese tal vez una figura simple, así como un rectángulo, nuestra viga, tal vez un triángulo, ¿no? O una circunferencia, sería más sencillo hallar su centroide de gravedad, ¿no? Respecto a cualquier eje. Pero en este caso, como es una figura compuesta, debemos aplicar el teorema de Varignon, ¿no? Entonces, dicha la explicación, ahora procedemos a realizar la resolución. Vamos a calcular el centroide respecto al eje X de nuestra figura compuesta, para lo cual vamos a copiar nuestro esquemita de nuestra viga para poder representarlo más o menos por aquí. Ahí está. Donde justamente vamos a definir coordenadas, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo con el color azulito. Siempre donde se inicia la figura es nuestro origen, ¿ok? Entonces vamos a ponerle origen o en ese punto donde va a iniciar nuestras coordenadas para el eje X, también para nuestra coordenada respecto al eje
y de nuestra figura compuesta, ¿no? Le ponemos y, x, las coordenadas. Ahora a partir de aquí vamos a definir nuestro centro de respecto al eje y de nuestra figura compuesta, que seguramente va a estar más o menos por aquí, ¿no? Más o menos va a estar por aquí. Y va a ser esta alturita, que todavía no lo conocemos. Recién lo vamos a hallar. Esa alturita es la coordenada del centroide respecto al eje y de nuestra figura compuesta, que a su vez es igual al dato que necesitamos, ¿no? A y sub t, a la fibra que va a estar en tensión, ¿ok? Entonces, si hallamos el centroide respecto al eje y de nuestra figura compuesta, vamos a hallar a su vez la fibra, bueno, la distancia y sub t que necesitamos en la formulita de momento de agrietamiento, ¿no? Entonces, ya definido estas consideraciones, para poder utilizar el teorema de Varignon, vamos a inicialmente vamos a copiar, ¿no? Vamos a recordar el teorema de Varignon, que nos indica que, aquí lo vamos a copiar, bueno, vamos a escribir, nos dice que el teorema de Varignon, si queremos hallar el centroide de gravedad respecto al eje X de una figura compuesta, este va a ser igual a la sumatoria del área sub i multiplicado por su distancia del centroide respecto al eje y de la figura sub i, ¿ok? Esa multiplicación dividido entre la sumatoria del área sub i, ¿no? Ahora también nos indica si queremos hallar el centroide respecto al eje x de una figura compuesta, es lo mismo, lo propio, pero en este caso ya va a ser respecto al eje x, ¿no? Entonces va a ser igual a la división de la sumatoria del área sub i multiplicado por, en este caso ya va a ser el centroide respecto al eje x de la figura o de las figuras dividido entre la sumatoria de áreas sub i nuevamente, ¿no? Y esas son las formulitas para hallar, bueno, del teorema de Varignon para hallar los centros de gravedad respecto a los ejes. Aquí lo vamos a poner en recuadro para no olvidarnos. Ahí está. Ahora bien, como nosotros solo necesitamos hallar y sub t, entonces vamos a hallar solamente el centroide respecto al eje y de la figura compuesta. Y sencillamente entonces vamos a utilizar la fórmula de arriba, más no la fórmula de abajo, entonces solo la fórmula de arriba vamos a utilizar. Y para poder utilizar la fórmula de arriba, debemos considerar nuestra figura compuesta. Debemos simplificar en áreas conocidas, ¿no? En este caso, podemos simplificar, seccionar en dos rectángulos, ya que son dos áreas conocidas. Una figura número 1 en un rectángulo número 1 y en un rectángulo número 2. Para poder simplificar,
para poder aplicar el teorema de Varignon, ¿ok? Entonces, para poder aplicar el teorema de Varignon, sí o sí, las figuras compuestas seccionamos en figuras conocidas. En este caso hemos seccionado en dos rectángulos, dos figuras conocidas. Muy bien. Ahora sí vamos a hallar y sub cg de nuestra figura compuesta. Esto es muy importante seccionar, ok, entonces de esa manera vamos a poder aplicar el teorema de Varignon. Entonces decimos con color azul verde que el centro de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura compuesta va a ser igual a, copiamos la formulita, la sumatoria del área sub i multiplicado por el centro de gravedad de la figura respecto al eje Y. Todo esto dividido entre la sumatoria de área sub i. Ok, entonces decimos nuevamente igual centroide de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura compuesta va a ser igual a, trazamos una línea, donde nosotros vamos a formular, bueno, reiterando, vamos a formular una fórmula, ¿no? Que está en función de estas dos figuras. Vamos a interpretar esta fórmula, ¿no? Entonces nos dice, como es sumatoria, inicialmente vamos a trabajar con el área, con la figura número 1. Entonces decimos, aplicando esta fórmula, abrimos paréntesis, el área de la figura número 1 multiplicado por lo que es su distancia del centro de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura número 1 también, ¿no? Entonces decimos Y de nuestra figura número 1. Cerramos paréntesis, más. Ahora trabajamos con la figura número 2. Decimos nuevamente el área de la figura número 2 multiplicado por su centroide respecto al eje Y de la figura número 2 y cerramos paréntesis. Dividido esto entre la sumatoria de áreas, nos dice, entonces va a ser el área número 1 más el área número 2, ¿no? Y aquí seguiríamos operando si, digamos, aquí pudiese haber una figura número 3, lo mismo realizamos para la figura número 3, área 3 por su Y3, ¿no? Y aquí también sumaríamos área 1 más área 2 más área 3, pero como solo tenemos dos áreas, solo consideramos ambas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos propuestas nuestras fórmulas, ahora reemplazamos datos. Entonces va a ser igual a centroide de gravedad respecto al eje Y, va a ser igual a lo que nos pide, ¿no? El área de la figura 1 va a ser igual a, tenemos el área de la figura 1 va a ser, como es un rectángulo, base por altura, entonces decimos 24 por 4, muy bien, 24 por 4, y nos dice todo esto multiplicado por su Y de la figura número 1. Pero ¿qué es Y? Esencialmente su centro de gravedad respecto al eje y en función al origen, ¿no? Entonces, como es un rectángulo, ¿no? Nuestra figura 1,
seguramente, bueno, esa es la mitad, ok, su centroide, esa es la mitad. Entonces seguramente esa distancia de centroide respecto al eje Y de nuestra figura número 1 va a ser esta distancia. La mitad, ¿no? Sería 2. Como su altura es 4, la mitad sería 2 pulgadas, ¿no? Pero esa distancia sería, pero como nos dice que está en función, siempre hay que realizarlo en función al origen. En realidad va a ser más esta distancia que es de 18. Esta distancia restante al origen va a ser 18. Entonces 18 más 2 sería 20, ¿no? Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Porque nos va a servir más adelante. Ese dato va a ser la Y de la figura 1 va a ser igual a 20. Muy bien. Entonces aumentamos 20 pulgadas. Entonces esa Y del 1 va a ser 20. Más nos dice, abrimos paréntesis, el área de la figura número 2, que sería base por altura, ¿verdad? Ya que es un rectángulo la figura número 2. Entonces decimos base 6 por su alturita, que sería 15 más 3, 18, ¿no? Muy bien. Ahora todo esto multiplicado por, nos dice la Y de la figura número 2, que sería en realidad, la Y es el centro de gravedad respecto al eje Y de la figura número 2, ¿no? Sería entonces, como es un rectángulo, nuevamente va a ser a la mitad, ¿no? Va a ser aquí. Más o menos por ahí va a ser. Entonces, ¿cuánto sería la mitad? Sería sencillamente, como es la altura 18, la mitad sería 9, ¿verdad? Entonces anotamos la Y de la figura número 2 va a ser 9 pulgadas. Ok, entonces anotamos 9. Ojo aquí, como respecto al origen inicia su distancia respecto al origen, no hay diferencia de altura, entonces no se añade más altura, ¿verdad? Entonces solo sería 9 pulgadas. No es como que en la figura 1 respecto al origen se tenía toda esta distancia más, toda esta alturita, ¿no? De diferencia, entonces se le tenía que sumar más 18, pero aquí, como llega hasta el punto del origen, sencillamente solo ponemos 9, ¿verdad? 9 pulgadas. Ya estaría en función al origen, su centroide respecto al eje Y de la figura número 2. Entonces, por ese motivo solo le ponemos 9. La Y de la figura 2 va a ser 9. Muy bien, y en el denominador nos dice el área de la figura 1, que dijimos que iba a ser 24 por 4. Muy bien, más nos dice el área de la figura número 2, que iba a ser nuevamente 6 por 18, ¿verdad? Ahí está. Y realizando cálculos, en la calculadorita nos queda que Y, el centro de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura compuesta es igual a 14,18 pulgadas, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hallado lo que necesitamos, ¿no? Y este a su vez es el dato que necesitamos, ¿no? Es Y sub t. Vamos a poner un recuadro y de esa manera habríamos hallado el centroide de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura compuesta, y a su vez hemos hallado Y sub t, que es el dato que necesitamos. Aquí lo vamos a borrar. Ahí está.
Ahora bien, este dato de y sub t en la fórmula del momento ya lo tenemos, ¿no? Ahora sencillamente nos faltaría lo que es la inercia bruta, que para lo cual vamos a tener que aplicar el teorema de Steiner, ya que es una figura compuesta, ¿no? Muy bien, entonces proseguimos a hallar ahora lo ultimito, la inercia bruta I sub g. Muy bien, ya tenemos los datos aquí. Trazamos una línea para diferenciar nuestras operaciones. Más o menos por ahí. Y decimos entonces inercia bruta I sub g vamos a hallarlo aplicando el teorema de Steiner, el famoso teorema de Steiner. Muy bien, entonces vamos a copiar nuestro esquemita que hemos calculado anteriormente. Este esquemita que nos va a servir de mucho para aplicar nuestro teorema de Steiner. Vamos a copiar más o menos por aquí. Pero ¿cuál es el teorema de Steiner? Sencillamente vamos a trabajar esos datos por aquí. El teorema de Steiner me presenta entonces que si queremos la inercia respecto al eje X de una figura compuesta, este es igual a la sumatoria de la inercia respecto al eje X de una figura Y más el área sub I, ¿no? Multiplicado por la distancia de Y, que en realidad es la diferencia de alturas, ¿no? De el centroide de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura, de nuestras subfiguras se puede decir, menos la altura de nuestro centro de gravedad respecto al eje Y de nuestra figura compuesta total, ¿no? Ok, entonces eso aplicamos. Ahora también nos dice el teorema de Steiner si queremos la inercia respecto al eje Y de una figura compuesta. Esto sencillamente es lo mismo, lo propio, pero ya aplicando el eje Y como tal, ¿no? La misma fórmula. Área sub I multiplicado por, en este caso ya la altura va a ser de X, ya que la diferencia de alturas va a ser respecto al eje X. Muy bien, entonces esto lo ponemos en recuadro para que no se nos olvide. Muy
Muy bien, entonces aquí tal vez mencionar que aquí la inercia bruta que nos piden I sub g va a ser equivalente a la inercia de la figura compuesta respecto al eje X. Ok, entonces vamos a trabajar con la formulita de arriba, solo con la formulita de arriba. Ok, ya que estamos buscando la inercia bruta. Entonces, para lo cual, entonces, debemos seccionar en dos figuras, es decir, si tenemos una figura compuesta y queremos utilizar el teorema de Steiner, nuevamente debemos seccionar en figuras simples nuestra figura compuesta, ¿no? En este caso en dos rectángulos nuevamente estamos considerando para nuestra figura y vamos a tener entonces una figura número 1, una sección número 2 también, con las cuales vamos a trabajar. Entonces decimos o copiamos nuestra fórmula, ¿no? Entonces aquí lo voy a hacer con este colorcito. Como necesitamos la inercia bruta I sub g, vamos a calcular la inercia de la figura compuesta solamente respecto al eje X. Entonces copiamos la fórmula, nos dice que era igual a la sumatoria de la inercia respecto al eje X sub I más el área sub I, todo esto multiplicado por la distancia de Y elevado al cuadrado. Aquí no se preocupen, ahorita vamos a desarrollarlo y van a ver qué sencillo esta distancia de Y. Al principio no se entiende, pero cuando vamos a resolverlo van a ver qué sencillo. Entonces decimos la inercia respecto al eje X va a ser igual a, y aquí de hecho desarrollamos esta formulita aplicando nuestra sección de dos figuras, ¿no? Entonces vamos a trabajar esta formulita. Entonces decimos que trabajamos primero con la figura número 1 y decimos entonces la inercia respecto al eje X de nuestra figura número 1 más el área de nuestra figura número 2, bueno, número 1 nuevamente, todo esto multiplicado por la distancia, la diferencia de distancias entre el centroide de gravedad en el eje de las Y de nuestra figura número 1 menos el centroide de gravedad respecto al eje Y de toda la figura compuesta, ¿no? Entonces todo esto va a estar elevado al cuadrado. Vamos a poner de la figura número 1, que enseguida van a ver que es sencillo, no se compliquen. Ahorita vamos a explicar esta parte, si no se ha entendido no se preocupen, solo estamos formulando. Ponemos más como sumatoria, ahora proseguimos lo mismo pero con la figura número 2. Entonces decimos nuevamente inercia respecto al eje X, pero en este caso ya de la figura número 2 más el área de la figura número 2 multiplicado por el de Y de la figura número 2, todo esto elevado al cuadrado. Y cerramos corchetes. Entonces ahora vamos a trabajar nuestras secciones.
Muy bien. Entonces decimos aquí la inercia respecto al eje X de nuestra figura número 1. Ok, entonces debemos hallar la inercia de la figura número 1. Y como es un rectángulo, vamos a aplicar la figura, bueno, la fórmula que dijimos inicialmente. Esta fórmula vamos a copiar para poder resolver. Más o menos por aquí lo vamos a copiar. Ahí está. Entonces, aplicando esta fórmula para nuestra figura número 1, que es un rectángulo, decimos que va a ser igual a la inercia de nuestra figura 1, va a ser igual a 1/12 de la base. En este caso la base de nuestra figura número 1 sería 24, ¿no? Entonces anotamos 24 por la altura al cubo. La altura es 4, entonces sería 4 elevado al cubo, cerramos paréntesis, más nos dice el área de la figura número 1, que en este caso sería nuevamente 24 por 4. Entonces va a ser 24 por 4. Todo esto multiplicado por el de y de la figura número 1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es el de y? Sencillamente es el centroide respecto al eje y de nuestra figura número 1, que dijimos que era 20, menos el centroide de gravedad respecto al eje y, pero de toda la figura, ¿no?, que habíamos hallado, que era y sub cg. Teníamos como dato aquí, que justamente era 14,18. Eso lo vamos a anotar pulgadas, que era igual a 14. Esto ya lo podemos borrar. 14,18, ¿no? Entonces sencillamente es esa resta, ¿no? La resta de nuestra inercia de nuestra figura, perdón, el centro de gravedad en y de nuestra figura 1, de nuestra figura que estamos trabajando. Entonces va a ser 20 menos el centro de gravedad en y de toda la figura compuesta, que es y sub cg, ¿no?, que era de 14,18. Y todo esto nos indica que va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Entonces es la diferencia de altura, ¿no?, de estas dos alturitas, que sería más o menos, en realidad sería más o menos esto, ¿no?, esta distancia, esa diferencia de distancia. Hemos restado 20 menos 14,18, ¿no? Aquí está, elevado al cuadrado. Esencialmente eso, el de y de la figura número 1. Ahora cerramos corchetes, nos indica. Muy bien. Proseguimos ahora a la figura número 2. Abrimos corchetes. Nos dice más. Abrimos corchetes. La inercia respecto al eje X de nuestra figura número 2. Nuevamente vemos que es un rectángulo nuestra figura número 2 y aplicamos la fórmula para un rectángulo, la inercia, ¿no?, respecto al eje X. Entonces más o menos por ahí. Abrimos paréntesis. Nos dice 1/12 de la base. La base de la figura número 2 es 6 multiplicado por la altura al cubo. Su altura es 18,
15 más 3, 18. Todo esto elevado al cubo. Cerramos paréntesis. Dice más. Ahora abrimos paréntesis. El área de la figura número 2. El área de la figura número 2 sería nuevamente base 6 por la altura, que sería 18. Todo esto multiplicado por el de y de la figura número 2, ¿no? En este caso, nuevamente, el de y va a ser la diferencia de altura de nuestra figura, nuestra subfigura, se puede decir. En este caso sería la figura número 2. Su centro de gravedad respecto al eje Y, que era de 9, menos la de el centroide de gravedad respecto al eje Y de la figura compuesta total, ¿no? Entonces, sencillamente vamos a restar 9 menos 14,18, ¿ok? Entonces, sencillamente es esa resta. 9 decimos menos 14,18 nuevamente. Todo esto elevado al cuadrado nos indica, y cerramos corchetes, ¿no? Entonces ahí tal vez pueda haber confusión. El de y sencillamente es el centro de gravedad respecto al eje Y de la figura, de la subfigura, se puede decir, seccionada, menos el centro de gravedad en Y de la figura general, ¿no? De la figura compuesta, en ambos casos. Y bueno, realizando operaciones nos queda que aquí la inercia en X de toda la figura compuesta toda esta partecita ahorita, toda esta parte nos queda con un valor de 3079, bueno, 3379,75 que unidades pulgadas a la cuarta, ¿no? Ya que es la inercia, siempre está en unidades a la cuarta. Luego nos queda también más toda esta parte. Realizando operaciones nos va a quedar como 5813,89 pulgadas a la cuarta, ¿no? Entonces aquí esto ya lo voy a borrar. Realizando operaciones, finalmente nos queda que la inercia en X es igual a 9193,64 pulgadas a la cuarta. Muy bien. Y a su vez habríamos hallado, ya que dijimos que la inercia respecto al eje X era la inercia bruta, entonces a su vez hemos hallado también el valor de la inercia bruta, ok, entonces la inercia bruta va a ser esta. Muy bien, entonces vamos a poner un recuadro. Ahí está la inercia bruta, la inercia respecto al eje X de nuestra figura compuesta. Muy bien, ahora finalmente, como ya tenemos los tres datos de nuestra fórmula en el momento de agrietamiento, vamos a aplicar esa formulita del momento de agrietamiento. Vamos a copiar, entonces, la fórmula del momento de agrietamiento, y justamente es lo que nos pide
el ejercicio, ¿no? Hay el momento de agrietamiento. Más o menos por ahí lo vamos a copiar y vamos a trazar una línea de color negro. Si desean, estimados, el ejercicio en PDF se va a subir en la descripción del video, así que si necesitan en PDF lo van a tener ahí, este ejercicio, ¿no? Para que lo puedan revisar con mayor calma. Entonces decimos finalmente hallando el momento de agrietamiento. Muy bien. Entonces, como último pasito ya va a ser sencillamente reemplazar datos en nuestra formulita para que nosotros podamos hallar el valor ese del momento de agrietamiento. Muy bien, entonces va a ser con color azulito. Decimos entonces, copiamos la fórmula y decimos el momento de agrietamiento de nuestra viga va a ser igual a el módulo de ruptura Fr multiplicado por la inercia bruta I sub G, todo esto dividido entre la distancia de tensión Y sub T. Nuevamente copiamos aquí. Y copiamos los datos, ¿no? ¿Cuánto era nuestro módulo de ruptura Fr? Era sencillamente, vamos a copiar aquí, vamos a verificar, era de 400,34. Entonces anotamos 400,74, bueno, 474,34 libras pulgadas cuadradas. Y todo esto nos indica que debemos multiplicar por la inercia bruta. Entonces multiplicamos por la inercia bruta, que justamente es el valor que hemos hallado, ¿no? I sub G, que era de 9193,64. Entonces anotamos ese dato. Entonces tenemos que la inercia bruta es de 9193,64, que unidades pulgadas a la cuarta. Todo está dividido entre Y sub T. ¿Cuánto dijimos que era Y sub T? Justamente era de valor 14,18 pulgadas. Entonces anotamos ese valor, 14,18 pulgadas, ¿no? Y aquí justamente el momento de agrietamiento nos va a quedar en unidades de
kilolibras bueno, aquí pulgadas a la cuarta con pulgadas al cuadrado se cancelan, no es como que también se cancelan con las pulgadas que están en el denominador. Y bueno, nos quedaría como, a ver, vamos a realizar la operación en este caso, un momento por favor. Aquí manualmente lo hacemos, 474,34 multiplicado por 9193,64 dividido entre 14,18. Nos quedaría en realidad 3.000, bueno, 300.000, bueno, 307.539,58 libras por pulgadas. Ok, y aquí convirtiendo a kilolibras, para poder convertir a kilolibras vamos a utilizar factor de conversión, ¿no? Y multiplicamos por 1 dividido entre 1000 para convertir en kilolibras. Y también para convertir estas pulgadas a pie vamos a multiplicar asimismo por otro factor de conversión que sería 1 pie dividido entre 12 pulgadas, ¿no? Y aquí pulgadas con pulgadas se van a ir y nos va a quedar en unidades de pie, ¿no? Ahí realizando operaciones nos queda que realizando esas operaciones de factor de conversión justamente nuestro resultado de 25,63 kilolibras pie. Muy bien, entonces ese es nuestro momento de agrietamiento, que justamente es el resultado de nuestro libro y es la respuesta correcta. Muy bien, estimados, de esta manera habíamos hallado el momento de agrietamiento. Les agradezco por su paciencia y espero que les haya servido. Bueno, sin más, agradecerles y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.